La muerte nunca va a ser un fin, siempre va a ser una transformación, una transmutación, un cambio de un estado a otro estado. Nuestra alma no se destruye, solamente se va transformando, va evolucionando conforme cada vida, en cada experiencia, en cada momento y en cada evento. Y no nada más al morir cambiamos, en cada día, cada instante que estamos nosotros viviendo, nuestras células, nuestro cuerpo está en constante cambio. Así es que no hay que ir en contra del cambio, hay que ir a favor del cambio, a favor de las transformaciones, enfocando un objetivo hacia donde nosotros deseamos llegar. Y créanme, las experiencias van a ir atravesándose a nosotros una a una. Ahora sí, vamos con Aries. Mis amigos de Aries, el arcángel que hoy te corresponde, bueno, pues es el arcángel Jofiel. Es un arcángel que te va a brindar serenidad, bienestar, armonía, tranquilidad. Es un arcángel que nos permite estar con nosotros mismos, estar en nuestro ser interior. Es un arcángel que te va a dirigir hacia la parte interior, hacia la parte positiva y armoniosa de tu ser. Vamos con Tauro. Bueno, Tauro, hoy hay que dedicarle tiempo a la salud, hay que sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro alma, nuestros pensamientos tienen que fluir. Rafael va a ser el arcángel que te dirija hacia esa energía, así es que vamos a poner mucha atención en nuestra alimentación, en una dieta, en hacer mucho ejercicio, en hacer cosas que el día de hoy nos ayuden a mantener en buen estado nuestra salud. Géminis. Mis geminianos queridos, bueno, pues Arael es el arcángel que les corresponde en este día y bueno, les tengo grandes noticias, puesto que este arcángel te va a generar mucha fuerza, mucho poder interior, toma de decisiones, acciones, vamos a poder definir lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos y hacia dónde nos vamos a dirigir para poder lograr cada uno de nuestros objetivos. Cáncer. Bien, Cáncer, tenemos a Casiel con ustedes. Este arcángel es un arcángel que nos lleva a la pasión, a la fuerza interior, la parte escondida de nuestro ser, aquellos deseos ocultos que tenemos y que también, señor, señora, tienen que ser atendidos porque son importantes. No se trata de ocultarlos o de negarlos, se trata de conocerlos y saber ir en armonía con nuestros sentimientos, incluso los oscuros. Leo. Bien, Leo, Micael es un arcángel que te va a traer el día de hoy muy ocupado, es el arcángel del trabajo, así es que aprovéchalo. También acuérdense que este arcángel nos sirve de protección y siempre les recuerdo, cuando sucede algún evento que sea extraordinario o negativo, vamos a llamar inmediatamente la presencia del arcángel Micael para que nos proteja. Virgo. Bueno, Virgo, tenemos a Jeremiel para todos ustedes, que es el arcángel de la visión. Este arcángel nos abre el tercer ojo, nos permite percibir, nos permite estar más atentos a lo que está fluyendo en nuestro interior. Así es que vamos a ponerle atención a este arcángel para que nuestro tercer ojo se mantenga activo y nuestras visiones sean más claras y sean más positivas. Libra. Jeudiel, para ustedes, Libra es un arcángel muy intenso, muy fuerte, que nos lleva a nuestro poder interior, esa fuerza que a veces se presenta cuando nos enojamos, pero también cuando hay pasión, también cuando hay amor, cuando hay ganas de hacer algo. Bueno, pues Jeudiel, este arcángel, se va a manifestar en nosotros, dándonos el poder de la acción. Escorpio. Adorados escorpiones, Uriel es el arcángel de la inteligencia, la sabiduría, nos permite ampliar nuestra conciencia, nos permite ver más allá, nos permite enfocarnos de la forma correcta hacia donde nosotros queremos dirigirnos. También Uriel nos va a dirigir para poder aprender cosas de manera más sencilla, más rápida y más práctica. Así es que si tienen examen, bueno, pues aprovechenlo porque hoy es un día extraordinario. Sagitario. Janiel, para ustedes, sagitarianos, alegría, diversión, fiesta. Y bueno, pues estamos no de fiesta, sí en celebración. Hoy estamos celebrando la parte más importante de México, ¿no? Nuestros muertos. Así es que hoy, Sagitario, celebra con todo el ánimo, con todas las ganas, con todas las fuerzas que hay en tu ser interior y transfórmate. Capricornio.
Mis queridos capricornianos, para ustedes el arcángel Gabriel va a ser quien les brinde voluntad, fuerza interior, poder para poder ustedes hacer lo que ustedes quieran. ¿Quieren dejar de fumar? Bueno, pues hoy Gabriel les va a dirigir para que dejen el cigarro. ¿Quieren ustedes alimentarse mejor? Bueno, pues Gabriel les va a abrir los caminos para que ustedes puedan lograr una mejor alimentación. Lo que ustedes deseen que tenga vínculos con su voluntad, Gabriel va a ser el arcángel que les dirija. Acuario. Mis acuarianos queridos, tenemos a Camael para todos ustedes, que es el arcángel del amor. Así es que pongámosle mucha atención, puesto que toda la fuerza interior, todo el poder interior va a estar fluyendo a través del amor, a través de la energía, de lo que amamos. No solamente es el amor de pareja, acuérdense, hay que amar cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, hay que amarlo. Y pasamos con el signo de Piscis. Mis amigos de Piscis, tenemos para ustedes a Raguel, así es que vamos a ponerle mucha atención a este arcángel que nos va a brindar serenidad, bienestar, armonía, nos va a permitir fluir y también nos va a generar esta paz interior que estamos necesitando. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo, ¿en qué está? En que mantengamos ¿qué? Una actitud positiva, una sonrisa de oreja a oreja, nuestra mente siempre dispuesta al éxito. Si ayer cometiste un error, hoy corrígelo y no te estreses, cambia, transfórmate, aprovecha este día para que tus transformaciones sean positivas, para que tú en sí estés constantemente transformándose. Y yo los voy a dejar con Enrique porque nos tiene preparado algo extraordinario para este miércoles. Hasta mañana.